El pentáculo martinista resume de manera simbólica y alegórica toda la enseñanza que la orden puede entregar a sus discípulos, de modo que es un diseño muy bien pensado. Aprendemos en el martinismo que dentro de este círculo exterior que representa la vida, el universo todo, donde todo está ahí condensado, está el ser humano al centro de este círculo, buscando comprenderlo, buscar entender la vida, explicarse el por qué, para qué está aquí, cuál es su función en esta vida, en tanto ser espiritual momentáneamente encarnado. Y el radio de esta circunferencia representa la razón, y que se aplica 6 veces en el círculo, de modo que esta línea segmentada que está circunscrita en el círculo del pentáculo martinista está representando la razón o conocimiento del ser humano de este universo. Generalmente la explicación queda hasta aquí, pero conocer, aprender algo, no significa verdaderamente entender la vida, ni mucho menos aplicarla. Saber cómo entenderla, cómo practicarla, cómo analizarla, cómo usarla en nuestro crecimiento personal, en nuestro servicio hacia los demás, y cómo cumplir la finalidad esencial que plantea el martinismo, la razón de ser por la cual las personas ingresan y son iniciadas en esta institución, es lograr, o al menos hacer algo, para la reintegración del ser humano a sus prerrogativas originales. Es decir, el ser humano es un ser espiritual, poderoso, pero que está momentáneamente como aprisionado en la personalidad y en la ignorancia. La orden ayuda a que nosotros podamos despertar, elevar nuestra conciencia, darnos cuenta que somos seres espirituales, que tenemos una parte nuestra eterna, infinita, que no está sujeta al espacio y el tiempo, y que nos permite, como ya decía, conocer la vida y dominarla en toda su integridad. Entonces no basta con simplemente conocer un símbolo o decir, ya claro, esta aplicación, el radio, significa la razón que se aplica aquí en la esfera de la vida. No, se necesitan el desarrollo de las facultades superiores de la mente, superiores de la razón, para entender y aplicarlo. A continuación, en pocos minutos, vamos a intentar un alcance para esto, para ayudarte a reflexionar. Y sigue hasta el final del video porque hay conclusiones muy importantes a su término. El discernimiento es la capacidad que posee la mente humana que le permite conocer algo, distinguirlo ante otros semejantes y formarse un juicio de valor sobre el objeto del conocimiento. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere y expresa distinguir o separar. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Para llevar a cabo este proceso, la mente necesita la participación de la mayoría de las facultades cognitivas que posee, pues la capacidad de discernimiento es una de las más complejas conductas de la mente. Hace muchos años se ha realizado una taxonomía o clasificación de los comportamientos o conductas, desde la más simple hasta la más compleja. Es una jerarquía
Porque para conseguir una categoría determinada, debe primero realizarse la anterior. Es interesante hacer un estudio profundo sobre esto. Sin embargo, no es el objetivo de este video. De todas maneras, vamos a mencionarlas y vamos a poner un ejemplo. Estas categorías son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cuando en un proceso de aprendizaje e investigativo realizamos todas estas categorías de conductas, podemos decir que tenemos la capacidad de discernir, que estamos en condiciones de discernir. Aplicado a nuestro estudio sobre el árbol de la vida, recordar significa recuperar el conocimiento relevante de los distintos significados y asociaciones que tienen referencia, por ejemplo, a una determinada esfera del árbol de la vida. Comprender es un paso más elevado, ya que partiendo del material o los estudios que hemos realizado o los videos, por ejemplo, que tenemos a mano, debes ser capaz de incluir esto en una comunicación, ya sea que se la hagas a otra persona o que te la hagas a ti, ya sea en forma oral, escrita o gráfica. Cuando uno trata de explicar algo, ahí se da cuenta si está comprendiendo o no la información que recibió. Aplicar consiste en llevar a cabo o utilizar un procedimiento en una situación dada. Toda esta información, por ejemplo, de una esfera y su relación en el árbol de la vida, te debe llevar a reflexionar, bueno, ¿cómo aplico esto en la vida cotidiana? ¿O cómo lo aplico en acciones, metas u objetivos que yo pueda tener? ¿Cómo aplico el significado que los distintos elementos tienen? El árbol de la vida y cada esfera tiene una gran cantidad de símbolos, significados, enseñanzas. Entonces, ¿cómo puedes tú usar este conocimiento, estas enseñanzas en situaciones de tu vida diaria, en situaciones nuevas? La categoría analizar implica que seas capaz ahora de fragmentar y distinguir las partes de lo aprendido. En este caso, separar los distintos significados, los distintos símbolos y analizarlos cada uno aparte para estudiar cómo se relacionan unos con otros y cómo están formando parte de una estructura más compleja, cómo se organizan. Esto es extraordinariamente revelador. Cuando ya eres capaz de analizar, estás alcanzando un nivel mucho más alto en el estudio y práctica de la cábala y del árbol de la vida. Y ya puedes estar en condiciones de aplicarlo en tu vida. Y para esto es conveniente pasar a la siguiente categoría, evaluar. Ahora, entonces buscas juicios, valores, comparaciones entre los símbolos, entre las esferas, entre sus senderos, entre las distintas aplicaciones. ¿Cuál de ellas te servirá mejor en estos momentos? ¿Cuál será más adecuada para aplicar en esta etapa de tu vida o en determinado problema o situación que estás investigando o tratando de resolver? Y aquí puedes pasar a la categoría de crear. ¿Cómo puedes combinar todos estos elementos para construir un todo que sea coherente, para reorganizarlo, para crear, para aplicar, para modificar algo? En esta etapa puedes plantearte renovados caminos en tu vida, nuevos desafíos, nuevas opciones, distintas maneras de hacer las cosas que te permita ampliar tu conciencia, comprender mejor las relaciones de tu ser espiritual con respecto a la creación toda, buscar las respuestas de por qué y para qué estás existiendo en estos momentos en esta dimensión y encontrar caminos
sorprendentes, hermosos hacia la reintegración de tu condición natural en el reino espiritual al cual perteneces. Es común y lógico que la mayoría de nosotros en un principio nos quedemos en las formas más simples del conocimiento del aprendizaje. Simplemente quedarnos en conocer algo y quizás comprenderlo un poco. Y toda la vida transcurre en base a esto. Lo podemos apreciar en los estudios, cuando estamos en el colegio. Lo que más practicamos es conocer lo que nos han dado los profesores, memorizarlos para poder dar las pruebas y exámenes correspondientes y aprobarlos. Sin embargo, aquí se trata solamente de una memoria, y una memoria a corto plazo, porque seguramente casi todo lo que se ha tratado en los primeros años de estudio han quedado en el olvido si no se han puesto en práctica y si no se han aplicado. Por eso, porque es un conocimiento, es una forma muy superficial de entender algo. Después en la vida, cuando estamos ejerciendo algún oficio o profesión, comenzamos a aplicar determinados conocimientos. Nos acostumbramos a analizar, a sintetizar, a evaluar y a ir creando. Y estos conocimientos sí que se van fijando en nuestra mente y va dando las capacidades, las competencias que tenemos para desempeñarnos en la vida. Porque cuando usamos las categorías superiores, somos capaces de discernir. Pero volviendo a esto básico, es natural que en la mayoría de los casos todas las personas se queden solamente en lo más superficial, debido a que esa es la manera como aprendemos inicialmente. Nos criamos imitando a los demás. Este aprendizaje por modelo, por imitación, es la forma básica que tenemos los seres humanos. Así pues comenzamos a hablar, a comportarnos, a adquirir hábitos. Y para comprobar que estamos haciendo las cosas bien, observamos a los mayores y buscamos su aprobación. Los adultos nos parecen omnipresentes, sabios, videntes. Lo que ellos advierten, eso sucede. Estas imágenes se nos graban profundamente, ya que son adquiridas durante los primeros años de nuestra vida. Muy posteriormente estamos en condiciones de buscar el discernimiento y la capacidad de actuar por nosotros mismos. Requerimos más madurez, más motivación. Pero es tan fuerte esa programación inicial que la mayoría sigue buscando la aprobación de los demás para proceder a elegir alguna alternativa en su vida, ya sean decisiones fundamentales o triviales. ¿Qué opinarán los demás? ¿Hacia dónde van todos? Si la mayoría opina algo, debe ser correcto. Bueno, si todos lo dicen, por algo será. Sin embargo, la mayoría, precisamente por lo señalado, actúa casi como un autómata. Se deja llevar por las opiniones ajenas, por lo que dicen sus padres o por quienes consideren autoridad, por los medios de comunicación o por lo que la sociedad en general considera correcto. Sabemos que las masas se dejan llevar por las emociones y no por las razones. Y así vemos cómo está el mundo. Es que la mayoría no parece interesarse mucho por el desarrollo personal, por la superación, por aprender a hacer mejor las cosas constantemente, por superar hábitos y condicionamientos, por pensar por sí mismos, por atreverse a crear, a innovar. Claro, son pocas personas, si no, nuestros canales de YouTube estarían con cientos y cientos de miles de suscriptores. Sin embargo, nos tenemos que alegrar con que hayan algunos cientos. Incluso muchas personas ni siquiera creen posible que se deba o se pueda perfeccionar como persona. Sí, por esto la mayoría no siempre tiene la razón. En lo que se refiere a conceptos de felicidad, amor, amistad y otros valores elevados, la mayoría casi nunca la tiene. Porque si fuera así,
viviríamos en un mundo de paz y armonía entre los pueblos y en los pueblos. Claramente, esto no es así. Guiarnos por lo que la mayoría dice u opina no nos sirve de mucho. En nuestro canal tenemos muchas más valiosas enseñanzas y muy prácticas con respecto a la orden martinita, tanto en su filiación francesa de Papiche como en la filiación rusa. Hemos recibido estos dos importantísimos canales de conexión de maestros, de documentos muy valiosos y los llevamos a la práctica, al mundo de hoy. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pulsa la campanita para que te dé alerta cuando hayan novedades, y te dejo con este otro video que a lo mejor te resulta justo ahora especialmente apropiado y valioso para ti. Nos vemos muy pronto de nuevo.